vecino, vecina, les invitamos a hacer un viaje por el tiempo. Aquí inicia La Historia Te Cuenta. La Historia Te Cuenta. Un espacio en donde conoceremos los inicios de la ciudad, sus personajes, leyendas y toda la riqueza cultural y patrimonial que posee nuestra linda Riobamba. La Historia Te Cuenta. Bienvenidos. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de nuestro programa La Historia Te Cuenta. Gracias a nuestros compañeros y a toda la teleaudiencia, sí, y también a los de Radio Escuchas, a la Face Audiencia, que están sintonizados en la 106.5 FM, la de Riobamba. Romántica has llegado. Sí, estoy romántica, estoy tratando de modular mi voz. Bueno, compañeros, ¿qué tal la semana? ¿Verdad? Hola compañeros, ¿cómo les va? Buenas tardes, permítame yo también saludar a todos ustedes. ¿Cómo están, vecinos y vecinas que nos escuchan ahora? Ella no está romántica. Qué gusto escucharles, escucharles, hablarles, ¿no? Y leerles a quienes nos escriben y nos saludan también por redes sociales. Estamos ya pasado la quincena, 19 de marzo. Primer mes que no han fallado. Qué horror, no hemos fallado. Y ahora dices que es el Día del Hombre, ¿cierto es? No, eso es una cierto, falsedad, ¿no? Falsa. ¿Qué es ahora? ¿Qué día es? El Día del Hombre es todos los días. Ya, pues Día de San José. Bueno, pues José. Fer, ¿qué tenemos la otra semana? Si sabes y que algo que te gusta muchísimo. ¿O no te gusta? ¿Qué? La fanesca. La fanesca. Sí. Aquí tenemos el personaje principal de estos días que se vienen, ¿no? La fanesca. Tenemos fanesca también y vamos a tener un invitado especial, no la siguiente semana, porque tenemos la procesión del Señor del Buen Suceso. Y para hablar de ello tenemos también a nuestro amigo querido investigador Ignacio Ramos, que ya nos acompaña y es frecuente acá y con mucha información sobre este tema tan religioso, diría, religioso y también patrimonial, de fe, religioso, social, de historia social, muchas cosas que nos va a compartir. Ignacio, ¿cómo le ha ido? Qué gusto, gracias Sandrita, Fernanda, buenas tardes, Neto, Patricio, qué gusto estar aquí nuevamente en la radio. Y bueno, bien esa motivación, les noto contentas, muy alegres, la temporada así lo señala, lo dice, el país está en expectativa todavía de lo que tenemos que hacer, de lo que hay que cambiar, pero nos motiva esto, ¿no? Fernanda decía, es un tema cultural, claro, pongámosle el tema de la religiosidad, el tema de la fe, el tema de lo patrimonial, de las costumbres, de las tradiciones, de la investigación histórica, el tema humano, cuánta gente que ha visto durante siglos al Señor, cuánta gente que le ha cargado. Y cómo nos ha llegado, ¿no? Del Valle de los Chillos a la antigua Riobamba y de la antigua Riobamba acá a la actual ciudad de Riobamba. Qué fascinante, ¿no? Y cómo ya en una semana más estaremos pues en la procesión de Martes Santo, la más antigua del país, 361 años y además documentado. Esto no es así nomás, esto está documentado gracias a ese material importante, fascinante que existe en el archivo del Monasterio de la Inmaculada Concepción. ¿Y usted lo documentó? Sí, hemos encontrado, gracias a Dios que hemos encontrado. Primero hay toda un legajo importantísimo de documentos, de material que nos habla de la Cofradía de Caballeros Esclavos del Señor del Buen Suceso, que es la columna vertebral de todo lo que hoy, por historia, por tradición, por antigüedad, de lo que hay hermandades, asociaciones, grupos diversos en la ciudad, grupos que vienen de otros cantones y parroquias de aquí del cantón Riobamba, y encontramos esa documentación, y luego la documentación en donde ya se habla, en esa época y durante unos pocos años, del Cristo del Buen Suceso. Ese fue el inicio, así empezaron a identificarle, a llamarle como el Cristo del Buen Suceso.
decía yo hace un ratito, justamente para precisar estos datos, ¿no? Y hablábamos, qué bueno que exista la investigación, qué bueno que haya alguien que se dedique también a este tipo de temáticas. Y yo había hecho un cálculo de edad de esta escultura, 374 años. Una de las esculturas más antiguas de aquí, del Ecuador prácticamente, esculturas religiosas, ¿no? Pero Ignacio nos dice que hay nuevos datos, hay nuevas investigaciones documentadas en donde los años se van acercando, se van precisando más, ¿no? De la edad de esta escultura. Exacto, Fernanda, y eso es lo fascinante, esto es lo que nos encanta en materia de investigación, porque encontramos, y felizmente, esos documentos están nítidos. Ahí no necesitamos paleografía, podemos transcribir, podemos leer. La gente, cuando Dios mediante se publique el libro, va a poder hacer lo mismo. Y esto es de la época de la madre Ana de San Lorenzo, que fue abadesa del monasterio de Conceptas entre el 14 de julio de 1655 al 22 de agosto de 1658. Ella, cuando termina el trienio, son los 3 años de estar al frente de la comunidad, tal cual como hacían y hasta hoy hacen las monjitas, entregan informes. Esto hay de bienes, esto hay de recursos económicos, esto hay de deuda, estas son las propiedades, estas monjitas han fallecido en este tiempo, estas novicias entraron, estas monjitas con tales oficios son las que tiene la comunidad, etcétera, etcétera. Y entre eso los bienes de la sacristía. Y ahí aparece ya el Cristo del Buen Suceso. Es el documento, el primero, el más antiguo que he encontrado. No creo que habrá más. Si encuentro algo, no sé qué pase con mi persona ahí en ese archivo, porque será una gran emoción, como la tuve ya con este primer documento, en donde ya nos acercamos, ¿no?, en esa temporalidad, en esos algo más de 3 años, en decir, el Señor llegó al monasterio en esos años, en ese tiempo. Entonces está ya confirmado el tema. En su época, él también historiador, investigador, poeta, que fue sacerdote, capellán del monasterio de la Concepción, confesor de las monjitas y deán de la catedral, el padre Juan Félix Proaño, que falleció en 1938. Él escribió un bonito folleto para su época, publicado en 1936, sobre el Señor del Buen Suceso. Y de alguna forma, claro, por sus funciones tuvo acceso a alguna documentación. Yo presumo, si leyó aquel documento o se basó quizás en la crónica, pero él ahí habla de alrededor, que el Señor data de alrededor de 1650, del año de 1650. Y eso, claro, consta en ese folletito, es un tríptico, llamémoslo no tríptico, folleto. Y claro, sobre eso también se basaron los 2 libros anteriores que publicamos del Señor, pero en el siguiente libro ya vamos con estos datos más cercanos a esta historia del patrono. ¿Y por qué le catalogan al Señor del Buen Suceso como patrono de Riobamba? ¿De dónde nace? ¿Es la fe? Cuéntenos. Sí, es un tema de fe, es un tema de amor, es el hecho de decir, Él es mi autoridad, es el patrón de una ciudad, de un conglomerado, de una sociedad, de los españoles de la época, ya de los criollos y mestizos de la época, de los indígenas de la época, de ese tiempo, y lo es hasta esta época. Pero es un patrono bueno, porque hay patronos de todo, no pésimos, malos y otros excelentes. Pero es el patrono de Riobamba. Y los patronos son denominaciones que tienen las ciudades, que tienen pueblos, que tienen parroquias, que se basan en una advocación, que por algún detalle, ya bueno, esa es otra historia, se dieron las fundaciones de ciudades, fundaciones de parroquias, de pueblitos, asentamientos, y se inspiraron, sean los españoles, sean los criollos, la gente propia de la zona, y escogieron una advocación, sea de nuestro Señor o sea de la Virgen María. Y así vamos encontrando en nuestros pueblos, casi todos creo yo católicos, que siempre hay un sentido religioso. Salimos a las parroquias, nos vamos a otras ciudades y vamos a encontrar a un San Francisco de Quito, por ejemplo, a un Santiago de Guayaquil, a una Santa Ana en Cuenca, y etcétera, etcétera. Y
Hay otra cosa que a mí me sorprende, y aquí con nuestra compañera restauradora, es cómo está preservado la imagen, ¿no? Sí. Sí, y cómo lo hacían, o sea, cómo lo tienen, no sé, hay Fer. Aquí dice, les voy a leer una partecita de este folleto, de este díptico que nos da Ignacio, y dice: la tradición señala que los repintes finales y llagas se los atribuye a una obra de los ángeles, quedando así hermosamente concluida esta conmovedora escultura. ¿Ya? ¿Cómo se conservan estas imágenes? ¿Cómo fueron creadas, no? A veces cuando somos nosotros restauradores nos olvidamos de cómo fueron creadas estas imágenes. No son imágenes cualquiera, no son unas obras de arte cualquiera. Seas creyente o no, hay mucha energía que se puso en estas imágenes en el momento de su elaboración, ¿no? Lo que dice ahí este documento. Antes los artesanos no eran artistas, de hecho eran artesanos que se les encomendaba hacer una obra para el culto a Dios, era el mismo Dios que ellos estaban ahí tallando. Y se cree que llegaban a un nivel energético de su creación en donde podían plasmar este tipo de obras. Muchas de estas obras, no sé si sé el caso, me parece que esta obra ya tuvo una intervención de restauración técnica, pero muchas de estas obras fueron intervenidas, y por eso recalco siempre cuando hablamos con la comunidad, no cuiden estas imágenes, al menos es que son imágenes antiguas, de que no cualquiera les toque, ¿no? Que no cualquiera les arregle ni les restaure, entre comillas, porque se pierde toda esta información. Y si hablamos de temas energéticos, pues bueno, no es nuestro campo, pero imagínense la carga energética que tiene esto, ¿no? Entonces, gracias a las custodias, a las hermanas, en este caso las hermanas conceptas, que con tanta devoción han cuidado estas imágenes, se pueden mantener hasta el día de hoy, ¿no? Obviamente las técnicas de producción de la época eran muy bien desarrolladas, ¿no? Como les digo, los artesanos se dedicaban a hacer con mucha devoción este tipo de trabajos. Ajá. Que precisos, llegaban a casi a la perfección, ¿no? Y se habla de los artesanos del siglo XVII, siglo XVIII, mucho más en el barroco. Entonces, ustedes ven la capacidad, y eso es lo que nosotros cuidamos también como patrimonio cultural. Y hoy, ya les voy a contar más adelante, pero tuvimos una minga de limpieza en la iglesia del Icto, y les decía pues a la gente, a los vecinos que estaban ahí colaborando en la minga de limpieza, que no solo son imágenes patrimoniales, que no solamente, vistos desde la perspectiva de los feligreses, no solo son imágenes de santos, que no solo entre comillas, porque significa bastante, sino también son imágenes patrimoniales que nosotros como técnicos, que ya hemos estudiado el cómo se hacen, o la técnica, sabemos que son unas técnicas que ya no se pueden repetir, ni en materiales, ni en la destreza del artista, para que una obra llegue a preservarse al nivel de esta perfección hasta la actualidad, ¿no? Cómo se escogían las maderas, Ignacio, debes tú saber ahí en los libros de cuentas, cómo cosechaban, cómo sembraban los árboles ¿cómo se llama?, de cedro en ese tiempo, ¿no? Cómo le cortaban, ellos sabían perfectamente que tienen que ser en la noche de luna, no sé con exactitud, pero desde la que sembraban por poco el árbol hasta cómo cortaban la madera y cómo después le secaban y le preparaban para este tipo de imágenes, era todo casi a la perfección. Tema fascinante, sí, y qué bien que se aborde esta parte de lo patrimonial, porque ahí va de la mano con el tema científico, con el tema técnico, que yo siempre digo, no pelea con la fe, no, imposible, esto va de la mano, y me encanta el desarrollo científico, porque ahí podemos hablar de sustentar también la fe, nuestra creencia. De hecho, de lo que yo voy revisando, han habido pues para su época algunas intervenciones, pero en su momento, sobre todo a raíz de los terremotos que ha vivido Riobamba, ¿no es cierto? Pero la intervención fundamental fue en el año 2012, en que 2 equipos de trabajo hicieron pues esta gestión importante. El primero, que limpió la imagen, que le retiró bastante polvo, siempre el efecto de las velas durante mucho tiempo. Si a veces se afectan, ¿no?, las paredes, claro, el tumbado, los vidrios, claro, entonces la imagen tenía ese problema. Y algún momento había tenido pues algún xilófago, alguna polilla por ahí, pero eso fue superado hace ya bastante tiempo, antes del 2012, pero quedó esa huella que tenía que ser borrada.
Y este equipo tuvo como iniciativa que le hagan radiografías a la imagen. Así es. Para determinar su estado. Eso es lo que se hace. Y eso es lo que se debe hacer. el doctor Segundo Granda, exacto, el doctor Segundo Granda llevó el equipo un día domingo al monasterio, todo su equipo, con todas las de ley. Y además la protección para él y para la monjita que ayudó para el asunto. Y se encontraron pues datos muy interesantes. Primero, que no había hueso humano dentro de la imagen. No había cráneo, por ejemplo, porque muchas personas en la época, gente religiosos, religiosas, gente que tenía su recurso económico, en su testamento dejaban que después de un tiempo de muertos utilicen su esqueleto para dar forma a imágenes religiosas. Entonces, para el artesano les resultaba ya más fácil el poder sacar una imagen un poco más cercana a superando lo humano, entre comillas, y llegando, entre comillas, también a lo divino, aunque llegar a eso es imposible. Pero no había cráneo. Las monjitas, se confirmó algo entonces. las monjitas contentas porque no había cráneo. ¿Qué pasa si la imagen del Señor hubiera tenido un cráneo? ¿De quién era el cráneo? Y además perdía de pronto el sentido de lo artístico, no sé, de lo original y todo lo demás. No había cráneo. Entonces se determinó que sí, exacto, lo divino, o sea, es madera, es madera de aliso. Aliso. 17 ensambles. La cabecita tiene 2 y el resto tiene además una cavidad hueca en el pecho, que es para que no pese mucho. Y sí, 17 ensambles, y la peana, el banquito, es de cedro. En el siglo XVIII se trabajaron los apliques de plata que están cubriendo la peana, que le dieron, claro, más luz, más brillo. Se ve más solemne la imagen, va combinando además con esas coronas que tiene el Señor, con las potencias, la caña y todo lo demás. Entonces sí, es una imagen trabajada en madera, y decía la doctora Nelly Peralta, que encabezó el primer equipo, que el artesano, los talladores de la época, claro, llegaban a un momento de una inspiración especial. O sea, uno que tiene el alma complicada, que esté trabajando una imagen de esa naturaleza, no le saca ni un adorno, no le talla ni un adorno, ¿no es cierto? Y era gente que ya para su época te estudiaba, veía el tema anatómico, se inspiraba y debía estar con su alma y su corazón en paz. ¿Por qué? Porque iba a ser una imagen dedicada a un tema religioso, ¿no? Y es una imagen en culto, además, que ha encabezado no sé qué cantidad de ceremonias religiosas, cómo le han honrado, cómo han rezado. Insisto, porque puede haber alguna, la típica crítica a veces de grupos que profesan de pronto otro tipo de creencia religiosa. Sí, el Señor del Buen Suceso es una imagen, está en madera, repito, de aliso, la peana es de cedro, tiene tantos años, ha sido trabajada de tal forma en el Valle de los Chillos, tiene historia documentada. Pero de pronto es no sé, la cifra, no soy tan matemático, será la millonésima expresión de lo que es Dios, de lo que es Jesús. O quién sabe que esa cifra aumente tantos ceros. Pero es una imagen que representa al Hijo de Dios y que además representa la fe de un pueblo. Porque es bonito saber que frente a esa imagen oraron el padre Juan de Velasco, Pedro Vicente Maldonado, su hermano sacerdote José Antonio, las hermanas, su familia y aquellos riobambeños que murieron en los terremotos y aquellos riobambeños sobrevivientes que vinieron a reasentar la ciudad de Riobamba. Entonces, es un señor, es una imagen, un exeomo, el Cristo del Buen Suceso, el Señor del Buen Suceso, Jesús del Buen Suceso, que me atrevo a decir, no sé si de las pocas imágenes que en el país tienen documentación, no sé, Fernanda, tú que trabajas mucho en este tema, pero lo que tiene el Señor en documentación que sustenta su presencia, su existencia, su trabajo, su vigencia,
es casi único, diría yo. Es casi único. Sí, así es, o sea, son pocas las imágenes, como digo, primero una de las imágenes más antiguas del país, y aparte que sí, pues que tiene su sustento, gracias a las custodias de las hermanas Concetas, Sí, ¿no? Que todavía totalmente. conservan un archivo en donde uno puede ir a investigar. Bueno, no está abierto completamente al público, entiendo No está eso, y gracias a eso también, hay que decirlo, también se han conservado mucho de las documentaciones y las imágenes también religiosas y preciosas que tienen ahí en el convento, ¿no? Hablabas justo, Ignacio, que se llama Exeomo, digamos, Exeomo es el nombre genérico, ¿no? He aquí el hombre. He aquí el hombre, Ajá. exactamente. Pero, ¿por qué a esta imagen, bueno, ustedes pueden ver también esta imagen, en otros lugares se le llama el Señor de la Caña, el Señor de la Justicia? ¿Por qué se llama el Señor del Buen Suceso? A ver, primero, claro, tú trabajas una imagen, pasa el tiempo, que es lo que buscan las personas, trabajemos una réplica, busquemos los permisos del caso, de las autoridades religiosas, y de ahí que, claro, puedes encontrar de pronto algunas similares, parecidas, en la misma posición, en la parte física, todo eso, pero siempre hay una que es la primera y que es la original, y que es la original. Ahora, todo esto, el buen suceso, ¿por qué? Según el detalle histórico, Madre Ana de San Lorenzo en esa época solicitó a uno de los empleados, esclavos, porque era el término para la época, hay que comprenderlo, un mulato, dicen, ¿no? Un mulato, un afrodescendiente lo llaman hoy, que vaya al Valle de los Chillos y que contrate a nombre de ella, a nombre del monasterio, una figura, una imagen de San José. Voy preguntando mientras nos ¿Cómo cuentan. no? ¿Qué pasaba en ese momento, tal vez en Riobamba o en el convento, que mandaron a hacer esta imagen? Buena consulta. A ver, de los datos históricos que estamos juntando, hablamos de que en Riobamba y de que en el monasterio, en la iglesia, y habían otras imágenes, la Purísima de Macas, por ejemplo, la Virgen del Tránsito, y habían otras cofradías más antiguas que la del Señor del Buen Suceso, sobre todo para el culto a la Virgen María. ¿Por qué la monjita mandó a hacer una de San José? No he encontrado la justificación realmente, pero sabemos pues que es un famoso santo, el Padre de Jesús, que tiene muchos méritos para los monasterios, para carmelitas, para conceptas y otros monasterios más. San José es muy, muy querido por las monjitas de claustro. Habría que investigar un poco más sobre el asunto. Me toca, de hecho, para el libro, Porque la pregunta también sería, ahondar el ¿no? asunto. ¿Por qué no una Virgen de la Concepción? Claro. Había ya la Purísima de Macas, que era la Inmaculada, ¿no es cierto? Sí, y claro, Inmaculada y su grupo, su cofradía. Ahora, manda la monjita a trabajar a nombre del monasterio, como es el San José. Y el artesano, de acuerdo, regresa el mulato después de un tiempo, pero encuentra que la madera que consiguió el artesano le ha resultado muy dura, muy difícil de trabajar. Y no tenía avanzado sino muy poco, algo le daría forma. Y el mulato dice, bueno, ya que no ha podido trabajar un San José, haga un exeomo. Y se fue el mulato, y claro, la historia cuenta, la tradición, que el artesano encontró luego fácil de trabajar esa madera. Y sale la imagen del Señor del Buen Suceso. Ahora, en algún momento se ausenta el artesano a Quito, porque esto era en el Valle de los Chillos. Se ausenta a Quito, claro, hablemos en la época, ¿no? Los caminos, el viajezote, el viaje, pues, ¿no? claro. Y la tarde, la noche que no estaba el artesano en su taller, que estaba él, fue a Quito a comprar pinturas, qué sé yo, para el trabajo, para finalizar, con repintes y todo lo demás, y etcétera, etcétera, las llagas. La gente del pueblito ve que se incendia el taller. Entonces acuden a sofocar el incendio, entre comillas incendio, rompen la puerta, abren y no había tal incendio. Cuenta la historia.
y ven la imagen terminada. Y hay versiones, o sea, de la gente que vio, ¿no? Entonces, claro, ahí viene el hecho de decir, les llevamos a Quito, se queda aquí, hay que ponerle en culto, tenemos que adorarle, tenemos que rezarle, y vamos a tal iglesia, vamos a otro sitio, y no se movía, no podían mover. Llega el mulato, y en medio de ese bullicio y de todo lo demás, él dice: Señor, a la Concepción de Riobamba. Primero, como reclamando que esa obra, esa imagen, esa talla, esa escultura, ese efigie, claro, tiene dueñas, y tiene una ciudad, y tiene un convento, la Concepción, San Pedro de Riobamba. Y claro, insisto, la tradición, la historia señala que tenía a los pies juntos la imagen, y al escuchar eso del mulato, la imagen mueve el pie derecho en señal de aceptación, y de lo que era pesada, el mulato tranquilo pudo cargarla. Y en verdad, la imagen, por algunas cuestiones, cuando hubo la restauración, por seguridad, entre 4 personas se carga sin problema. Sin mucho esfuerzo, entre 3. En caso de emergencia, entre 2 hábiles, no hay problema. El mulato cogió y cargó. ¿Cómo sería ese trajinar, esa procesión, esa delegación? Bueno, debe haber sido algo magnífico. Y desde ahí está la imagen del Señor con los riobambeños. El suceso es... el suceso es ese, el hecho, claro, ¿no? De que primero que el Señor quería no resultó un San José. Segundo, el ex homo. Tercero, no le podían cargar a otro lado entre todos los presentes. El incendio. El supuesto incendio, que no fue así. Y luego que el mulato llega, el afrodescendiente, y acepta, ese va, y ese es el suceso. Ya, ahora aquí una pregunta, ¿no? Ya, si usted me da algo que para replicar, ¿no? Hágame un señor de lo que sea, o San José, deben haberle dado un modelo, una fotografía. Inspiración divina, Sandrita, inspiración divina. Sí, yo sé, artesanos de la época, que de pronto ese artesano quizás ya habrá trabajado, me invento un San Francisco de Asís, una Inmaculada, qué sé yo. Pero era gente ya experta, era gente que ya manejaba los temas. Pero de ahí hay un asunto muy, muy bonito que siempre destaco. Como le ven así sentado al Señor en su peana, las técnicas le obtuvieron la altura de la imagen y concluyeron que mide 1,80, 1,80 m, la altura del Señor del Buen Suceso. Así sentadito como está, con su técnica, ellas hicieron el cálculo y sacaron exactamente 1,80. Perfecto. Y a mí me quedó el dato, 1,80. Dije, eso yo en algún lado leí. Y en efecto, llego en la noche, chequeo en la biblioteca de la casa, y hay un libro del doctor René Guilly, que es un francés, no sé si pronuncio bien el apellido, médico francés, experto en estos temas, médico forense, trabajó con un equipo en Egipto, en la momia de Ramsés II, catedrático universitario, bueno, ha hecho muchas investigaciones. Y él estudió, entre otros más, la Sábana Santa, la de Turín, y sacó sus conclusiones. Y ahí está el detalle, ¿no? Es un señor, intenta describirlo físicamente, de tal tez, y etcétera, etcétera. Murió por tales condiciones, probablemente, tales circunstancias, y que mide 1,80. Entonces yo voy ahí, ¿no? El artesano de la época, ¿cómo supo? ¿Cómo sacó de 1,80? ¿Cómo logró? 81, 82. 1,70, 1,75, del tamaño de los que estamos aquí, sacar un promedio de 1,77, qué sé yo. Y yo digo algo, ¿no? Por ejemplo, vamos ahí, observemos el retablo de la iglesia Inmaculada Concepción. Tenemos al lado izquierdo, viendo nosotros, ¿no? Al lado izquierdo una figura de San Francisco de Asís. Y al otro lado, al derecho, está la Santa Beatriz de Silva, portuguesa, fundadora de la Orden de la Inmaculada Concepción.
más altita, más gruesita. Solo ahí hay diferencia. Como el artesano, 1.80. A ver, yo les puedo dar un poquito de referencia, ¿no? Más del misticismo y todo lo que pueda tener esto. Los artesanos de la época, ya los virtuosos de acá, ya habían aprendido también con artesanos que venían de Europa. Exacto. Y en Europa ya se manejaban los cánones en escultura, ¿no? Que son cabezas, la medida de 7 cabezas dice que tiene una persona de pie. Entonces, probablemente él ya tenía estas medidas. Son medidas preestablecidas que vienen desde Europa. Y obviamente vinieron acá desde Europa a evangelizarnos y con todo el aparato de esculturas, pinturas y todo eso, ¿no? Entonces, nuestros artesanos también aprendieron esas técnicas. Incluso existe un libro, es un tratado de Miguel de Santiago, el Tratado de Pintura, en donde te enseña qué cantidad de blanco albayal, de qué cantidad de pigmento rojo, de pigmento amarillo, tú tienes que poner para hacer los diferentes tipos de encarnes que tienes que hacer. Si era un niño, tiene su tratado ahí de la fórmula para el niño. Si es que es un hombre imberbe, ya tiene también ahí su tratado y con toda, o sea, te da las medidas exactas de qué cantidad de pigmentos, de los aglutinantes, de los óleos que necesitabas poner. Entonces, tampoco es que los artesanos de antes hacían las cosas así porque ya sabían. Ellos también sabían estudiaban. Como dijo también Ignacio hace un ratito, estudiaban anatomía. También claro. Hay el tema de esta historia de, ¿cómo se llama? Se me fue, Caspicara. Ajá. ¿No es cierto? Que él, si es que no me equivoco, él es quien puso a su ¿cómo se llama? A su modelo ahí para pintar. Claro, para ahora, el asunto es tan fascinante que en el estudio, en estas radiografías, y bueno, quienes hemos tenido la ventaja de estar muy cerca de la imagen y bueno, conmovernos, se determinó también una aleación metálica para las lágrimas. Así es. Entonces aquí se puede observar en esta fotografía que es bastante cercana, y ahí están las lágrimas ya muchos siglos, ¿no? Entonces, claro, el conocimiento, la herencia, esa buena, por eso hablamos de una escuela quiteña de arte, más al sur, escuela cusqueña, que tiene también maravillas y tienen su estilo, pero lo interesante de esto es que, claro, el artesano, los artesanos, quienes trabajaron la imagen del Señor, lo hicieron con una perfección, porque el doctor Granda y también doctor Romero, que estuvo ahí en el sitio, miraban las venas, el tema de los músculos, el tema del rostro, y yo por eso ese capítulo, según lo que con ellos conversé y se les entrevistaba, yo titulé Un paciente celestial. Ellos quedaron admirados porque a veces, claro, médicos, los científicos, un poquito, no todos, a veces le ven la parte un poquito espiritual, diferenciando de lo científico y esto, pero yo insisto, no le veo choque, pero tienen sus motivos y también sus razones y sus criterios. Entonces, claro, el artesano de la época, los artesanos de la época ya manejaban, trabajaban, tenían este conocimiento, pero de pronto podían fallar también. Claro. De pronto podían fallar también, y además a la hora, ¿qué podemos señalar, Fernanda, de los detalles? Porque hasta el tema de las uñas es interesante. Como les decía, las venas, el sistema venoso, caramba. Esos detallitos así ya como en más relieve, ¿no? Del tema de gotas de sangre. Incluso se sabe que, ahí tenemos la foto, ¿cierto? Para lo que nos están viendo, se sabe que, por ejemplo, esos aglutinaban con más base de preparación, ¿no? Que utilizaban el famoso estuco o carbonato de calcio también. Entonces, aglutinaban esas gotitas de sangre para darle más realismo. Bueno, esta es escultura del siglo XVII, pero en el siglo XVIII y en el barroco se utilizaba inclusive más realismo, en donde ponían hasta ojos de vidrio, máscaras de plomo para hacer que el encarne sea un poco más vivo, más realista, claro, también, que te llame, ¿no? Más la atención. También los encarnes brillantes de la escuela quiteña, porque era tal, digamos, la devoción de la época, que buscaban el realismo en su máxima expresión, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente que recién, digamos, los indígenas o los locales de acá que recién estaban involucrándose en la religión católica, sean impactados también, ¿no? La religión lo que buscaba era impactar a la gente.
y ese también era el aparato para tener más adeptos, ¿no? Entonces te impacto con estas imágenes en donde están llenas de sangre, donde se ve, realmente dicen que reales, Jesús sí fue, sí, realmente de hecho, flagelado de esa forma, entonces necesitaban que se impacte y que sea lo más real, ¿no? Entonces sí tenemos las venas, donde se hacían las venas talladas por el mismo autor, por el mismo artista, y después ya todo este tipo de detalles. Incluso se pueden ver también que a veces en algunas esculturas se encuentran hasta dientes o hasta cabello real también. Y aquí tiene ojos de madera, ojo. Estos son ojos de madera. Ojos de madera. Insisto, quienes le hemos estado muy cerca, hemos hecho fotografía. Pero es la pintura, ¿no? Esos ojos brillan. Uh-huh. Y a ver, la luz artificial, la luz natural te van dando otro, no sé qué arte de la época, pero realmente te dan otro tipo de visión sobre la imagen. Ahora, por ejemplo, si yo asisto a una exposición artística, vengo acá al museo, claro, el escultor, el pintor, me va a presentar, digamos, un paisaje. Tiene que conmoverme. Claro. Tiene que llegarme, tiene que captar mis sentidos, tiene que hacerme inspirar. Si yo hago poesía, dedico la poesía a ese paisaje. Si de pronto hago música, compongo algo, dedico una canción a ese paisaje. Entonces, claro, en la época es una forma no solamente de buscar que la gente se acerque, sino que una época en la cual tú buscas el tema de la reflexión de las personas. Yo, por ejemplo, cuando publico fotografías, hoy temprano publiqué un conjunto muy bonito del año 2008, que tengo varias fotos, sí, del Señor del Buen Suceso, pasando justo frente al Colegio Maldonado en la calle La Reax, una belleza. Hoy, y la gente en Facebook está de moda, se conmueve, pone las manitos, pone amén, redes sociales. Claro, entonces, sí, ¿cómo sería? Digo, pensemos en Madre Ana de San Lorenzo, las monjitas discretas, que son las consejeras, y toda la comunidad cuando recibieron la imagen. ¿Cómo sería el impacto? No. Claro. ¿Cómo sería el impacto? Claro, ¿cómo sería el impacto? Y aparte de eso, claro, el Señor tiene varios juegos de potencias, ya quedaron fijas estas para no afectar a la imagen. Tiene varias coronas, al menos he contado 5. Esta que consta en la fotografía de este díptico, justo en la foto que Neto hace un momento presentó, es una belleza y es pesadísima. Claro. Es pesadísima esa corona. Quería contarles, me confundí un poquito acerca de la leyenda de Miguel de Santiago, ¿no? De cómo llegaban a este realismo, quiero decir. A esa inspiración. Ajá, no era Manuel Chiles del escultor. Saqué un extracto que dice: la leyenda dice que estando Miguel de Santiago inmerso en la realización de su cuadro El Cristo de la Agonía, que se encuentra en uno de los conventos de Quito, y teniendo como modelo a uno de sus discípulos, al no conseguir la expresión de dolor requerida para el tema, le clavó una lanza en el pecho, muriendo el discípulo y obteniendo su maestro la expresión deseada. A ese nivel es que estaba la gente en la... No olvidemos la película La Pasión, Mel Gibson. Llegó a conmoverse el artista que interpretó a Jesús, y hay muchas versiones, hay libros publicados detrás de cámaras de todo lo que pasó, y por ahí se les fue un latigazo original y al hombre le doblaron. Claro. Al actor le doblaron y le hicieron sangrar. Ya ves. Estamos ya. Es interesante. De aquí, niñas, de aquí a la novena nos vamos a la iglesia a rezar. Todo esto que estamos hablando es un tema muy largo, muy profundo. Depende de la perspectiva de la que le veas, ¿no? Pero es innegable que es una de las profesiones que llama y convoca a mucha gente aquí, que le vamos a estar viviendo la próxima semana con los compañeros de la radio. Así es, también vamos a hacer seguimiento de este suceso, porque en realidad es el suceso, ¿no? La procesión del Señor del Buen Suceso aquí en Riobamba. Así es que les invitamos a los vecinos y vecinas también que se unan a esta procesión, sí, ¿no es cierto? Esta procesión está organizada por las hermanas de la Concepción. Sí, de toda una vida, de toda una vida. Saben que en la documentación yo encuentro detalles, bueno, es fascinante, es para hablar hasta largas horas de la noche, pero encuentro datos sobre esto de la procesión de Martes Santo, de las monjitas, cómo organizan, cómo pagan a
en grupo de empleados de las haciendas para que barran las calles de la villa por donde va a pasar la procesión. Y les pagan y todo, y les dan también alimentación. El trabajo de la cofradía, cada año la elección y el ingreso de cofrades, gente muy católica, gente muy colaboradora, de todas las condiciones sociales en la época, cero discriminación. Yo tengo ahí nombres, encontré uno que es, pero histórico. Mientras hablo, porque no le he borrado, le mandé al heredero, ya les comento de qué se trata. Pero esta cofradía hasta el día de hoy ha congregado a muchísima gente, a gente muy importante, muy famosa. Les voy a dar lectura. Esto yo le mandé, creo que estaba en Washington, no sé si en el África, el arquitecto Luis Felipe Duchicela, 28º, rey de Cacha. Se mantienen ellos en su generación, es otra primicia riobambeña. Son varios hermanos, ¿son? Sí, Luis Felipe, Carlos Hualcopo y se me fue el otro nombre, y 2 o 3 hermanas más. Bueno, y yo le mandé al arquitecto este dato, que ya les doy. Este es del libro de la cofradía, 1679, 28 de octubre. Don Joan Martínez de San Mamed, cura y vicario de la villa, visitador general de este obispado, dice: vino parecer ante sí, es la escritura antigua, ¿no? Vino parecer ante sí a don Miguel Duchicela, prioste de la cofradía del Santo Cristo del Buen Suceso, fundada en la iglesia del convento de monjas de la Limpia Concepción de esta villa, para tomarle cuenta de los bienes y rentas de ella, al igual habiendo jurado en toda forma de derecho, declaró y dijo que no tiene ningunos bienes ni rentas, y que con las limosnas que se recogen entre los devotos cofrades y hermanos pagan las misas de su obligación y otros gastos precisos y excusables que se ofrecen del servicio de ellas que aún no alcanzan. 1679, uno de los cofrades y una de las autoridades de la época en cofradía, don Miguel Duchicela, vean, prioste de la fiesta de Martes Santo, que rindió cuentas ante este vicario que era la autoridad, no había obispado aún en Riobamba, era la autoridad de la época. Y encontrar, por ejemplo, de 1747 la firma del padre Juan de Velasco, recién ordenado sacerdote jesuita, que presidió una ceremonia de ingreso de cofrades y de elección de los priostes de Martes Santo, de los guioneros, cajoneros, pifaneros, de los bandera, integrantes de la cofradía para la procesión de Martes Santo. Firma el padre Juan de Velasco, que fue delegado por el vicario. Esa documentación está en el monasterio y nos habla de esa fe, de ese amor al Señor del Buen Suceso, en donde ustedes van a ver, y me encanta esa transmisión que van a hacer. Entiendo que quedará grabada en Facebook para ver algún momento, porque nosotros estaremos en dicha procesión con los compañeros cofrades, pero van a ver a personas de todas las edades, de todas las condiciones, desde el internado con, qué sé yo, tantos cientos de dólares, hasta el internado más sencillo, desde la gente más humilde que trabaja en nuestras calles, hasta un comerciante, un empresario, gente de las comunidades religiosas, gente de los colegios católicos, fiscales. Es muy emocionante, ¿no?, ver a los compañeros cofrades cargando al Señor, a los miembros de la policía, a los miembros del ejército, y gente que va rezando. Eso se ha recuperado también, porque así era antiguamente y así tiene que ser, y así va a continuar siendo, que la gente vaya en oración, que es estrategia también para evitar que se vaya hablando de otros temas. Estamos en procesión, ¿no? Y eso que pase con todas las delegaciones. Ustedes van a disfrutar y van a tener un material increíble, con al menos 113 delegaciones de grupos, de hermandades, instituciones. Fascinante. Ignacio, y eso es lo que nosotros vemos de afuera. Pero, ¿cómo se preparan las monjitas para su gran evento?
Para ellas es un momento muy importante. Bueno, que están con el Señor todo el tiempo, Claro. todos los días del año, que tienen sus diferentes fiestas de la Inmaculada Concepción, de Santa Beatriz de Silva, su fiesta también de fundación, del aniversario de fundación del monasterio, también la fiesta de la Virgen del Buen Suceso, el Rosario de la Aurora. En este último Rosario de la Aurora, 2 de febrero, estuvimos algunos cofrades, 5:30 de la mañana en las calles de la ciudad. Eso es Riobamba y está bien, y hay libertad para aquello, y la gente se sumó, más otros fieles, más otras personas. Las monjitas le ponen a esto mucha fe, mucha organización. Te pasé, Sandrita, está en tu WhatsApp, te pasé el orden de la procesión, y ahí puedes ver tú la cantidad de instituciones, cómo se va coordinando con ellos, cómo la gente se reporta, llega al monasterio, cómo la gente busca participar de mejor manera, cómo retiran el díptico que está ya circulando con información del Señor, el orden de la procesión, la agenda de la novena, el afiche, como algunos cofrades hemos recorrido algunos puntos claves de la ciudad, colocando en negocios, en vitrinas, estos afiches, motivando a la gente, y las monjitas desde dentro con su oración, orientando a los miembros de la cofradía, orientando a los fieles, trabajando con la gente que está muy también cercana a la comunidad, el grupo siempre de personas que están colaborando en las misas, los sacerdotes, grupos sacristanes. Es toda una infraestructura y todo un momento que sí, que humanamente hay que ponerle bastante fuerza. Sí hay momentos en que de pronto habrá algunas personas que deseen unas horitas de descanso, pero no, el tema con el Señor es constante. Pero sí, las monjitas desde hace siglos y este equipo contemporáneo es muy interesante, cómo se esfuerzan, cómo trabajan por el Señor, por mantener esto, y cómo le cuidan a la imagen. Claro. Cómo le cuidan a la imagen y cómo la imagen les bendice, ¿no? Porque también la vida de claustro no es fácil. ¿Y ellas tienen en sí. el interior de pronto algún ritual para la preparación del Señor del Buen Suceso para que salga a la calle? Bueno, el día lunes santo es clave, luego de misa es una ceremonia muy privada. Ajá. En donde se da el descendimiento del Señor. Se le baja del retablo. Antes de eso, personas expertas, los hermanos Pailiacho, Germán y Ramiro, que mucho tiempo colaboran con el monasterio y tienen una actitud muy, muy interesante, y saludamos y somos gratos con lo que ellos siguen haciendo y harán por el Señor y por las monjitas. Es una ceremonia hermosa, ¿no? Con oraciones, en silencio, se les retira la corona, la fajita, la caña, las medallas que tenga el Señor, que tiene una bonita colección de joyas del Señor, que es lo que la gente le ha regalado, y tiene una colección linda también de capas y de fajas. Unas capas, de esas ya no se hacen, y muy antiguas. Entonces se le retira todo, y en una cadena especial, cadena humana, se le baja la imagen y se le coloca sobre el anda. Claro, previamente el anda es sacada en un sitio muy cercano al coro bajo, y vamos a tener un anda que llegará ya en estos días, que en San Antonio de Ibarra ha sido sometida a un proceso de restauración y colocación de pan de oro. Llevaron el anda el día 28 de diciembre del 2023 y está quedando una maravilla el anda. Ustedes les va a enseñar la foto para que... ¿Y esa es una anda original o es muy antigua? Yo le calculo 130 años, un poco más, y es pesadísima, es una belleza. Y ahí está la penitencia, ¿no? Cargar el anda, llevar el anda. Ojalá me ayuden con los datos que les pedí a estos artesanos sobre el peso que tiene el anda. Pero a 20 personas nos dobla. Ahora vamos a incrementar un poco más porque vamos a tener unos largueros nuevos para cargar de mejor forma al Señor del Buen Suceso. Aquí están unas fotos para que
Puedan ver ustedes aquí en interno. Así están trabajando, vean cómo se destaca. Y claro, el fondo irá luego, es el rojo como tal, ¿no? Restaurado es un proyecto interesante que encabezaron Madres Conceptas, con apoyo de la ciudadanía, con apoyo de cofradía y de mucha gente generosa. Y vienen otros proyectos luego, ¿no? Que Dios ayude para que el retablo del Señor del Buen Suceso sea también restaurado y que se coloque pan de oro. Bueno, como lamentablemente el tiempo se nos va, como solo siempre. una cuñita nomás. Atrás el reloj, Neto. Ignacio, por favor, también comprometerles a que sean estas obras intervenidas también técnicamente, no se olviden claro de que eso. sí. ¿Sabes que esa situación, Fernanda y Sandrita, en esto las monjitas han sido Muy prolijas. muy cuidadosas? No, por decirte, comparo con el archivo, ahí no entra nadie. De hecho, algún momento el padre Juan Félix Proaño, hace años, y tuvo acceso a algún documento Monseñor Alberto María Ordóñez Crespo, obispo de Riobamba en su momento. Han llegado al monasterio desde hace tiempo a golpear la puerta investigadores de aquí, de Quito, de Guayaquil y de Cuenca. Les han dicho no, prohibido el asunto. Y te digo, documentación desde 1605. Bueno, hay un documento es la escritura de una vivienda que se utilizó luego para el monasterio, que data de 1603. Pero así se han mantenido los documentos. Yo en la curia que he investigado también hay cierta documentación, pero en algunos he encontrado, imagínate, en el documento, ¿para qué poner con marcador 1730? Cuando lo técnico, lo racional, cuando hay un trabajo de esa naturaleza, es apenas con lápiz, con mina, un registro, un código y punto, casi imperceptible, si quieren hacerlo. Pero imagínate, no se tiene esa ¿cómo han tratado? ¿No? Y bueno, ya he contado yo el por qué se me facilitó esta posibilidad de estar en ese archivo. El archivo está una belleza, está limpiecito, ordenado, y es una fuente de investigación que Dios permita seguir mucho tiempo más ahí. Y a ellas hacen maravillas, su trabajo, y no solo de a nosotros ser más conscientes con el tema de conservación del la patrimonio. difusión, como con Así este es. díptico y esta entrevista, y bueno, de aquí van a salir varios libros. Y lo interesante de todo es que se vea, ¿no?, lo que las monjitas han hecho. Entonces volvemos a la interrogante. Así como se conservan documentos, conservan imágenes. No cualquier persona puede hacer algún trabajo que no esté fuera de la técnica, fuera del tema científico, que no sean personas sino reconocidas, que tengan experiencia, que sean respetuosos y que sean honrados y que sea gente capaz y con antecedentes de hacer bien las cosas. Así es, Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que después ya de la procesión tengamos también espacio ya para que nos cuente todo cómo es esto de la procesión. No hemos tratado mucho de decir la procesión en sí, la cofradía y todo lo demás que tiene, todos los elementos, todos los personajes y todo lo que conlleva esta procesión. Esperamos que nos reciba la invitación para la próxima Cómo no, Sandrita, semana, gracias, después de 15 días, porque Así ya la es. otra no vamos a Sí, tener. sí. Y bueno, ya se está acabando. Fernandita, ¿tienes tus últimos mensajes que has hecho en esta semana rapidito? La noticia de hoy, como les dije a todos los vecinos y vecinas, estamos trabajando en las parroquias rurales también. Hoy tuvimos una minga súper agradable, una minga de limpiezas emergentes en una iglesia patrimonial, que es la iglesia de San Pedro de Licto, ¿no? Es la forma, organicémonos como comunidad para poder hacer estas acciones de limpieza que son tan fáciles de hacer. Estamos nosotros acompañándoles para darle asesoría y para poder seguir conservando nuestro patrimonio como se merece. Así es. Bueno, y esto Nos tenemos que despedir. Tan penoso, ya nos llegamos a las 11 de la noche, tenemos que irnos a la... Estaba pactado de aquí. Muchísimas gracias, A la novena. Ignacio. A la novena, gracias por todas compañeros, estas historias. y nos vemos. A Bien, ustedes, ya ¿no? A contadas. ustedes por el espacio, a la radio, a los compañeros que están aquí. Porque este concepto patrimonio, qué hermoso que suena, ¿no? Cómo se ha ido fortaleciendo, ¿no?, el patrimonio en la fe, en lo religioso, el patrimonio cultural, lo inmaterial,
Y eso es identidad. Yo digo, ¿cuántas ciudades en el país tienen procesiones y de este tipo? Señor del Buen Suceso, 1663, su procesión, su cofradía. Repito, porque esto es de mucho honor, de sano orgullo. Cristo del Consuelo en Guayaquil, 1960. Jesús de Gran Poder en Quito, 1961. Esto es Riobamba. Este Así es, Riobamba. Así de maravilloso. Así es. Muchísimas Todos gracias. invitados, que tengan un buen resto de día y esperemos vernos la próxima semana con este directo. Esto vamos a transmitir con los compañeros que nos han invitado y también vamos aquí a estar pendientes de todo lo que suceda en la procesión. Van a disfrutar. Muchas gracias, Ignacio. Invitados todos. Compañeros, compañeras, chao. Chao. Por hoy termina.